Buenos días, 3 de julio 2010. Estamos viajando en esta furgoneta, ya los cocineros, los guías y el grupo, hacia Chiquián, donde haremos una parada, pero aquí en medio de la carretera, es una carretera de pista. Divisamos la espectacular cordillera del Guayguas, allí. Podemos ver el Diablo Mudo, que es aquel pico que aparece en medio de la pantalla. Y bueno, el pico más alto es el Yerupajá, que es el segundo más alto de Perú. Hoy llegaremos a un sitio que se llama Matacancha, donde haremos noche y hoy prácticamente no andaremos. Después de 7 horas y media de trayecto desde Huaraz, casi todo por pista forestal, en esa furgoneta que veíamos, llegamos al campamento de Matacancha, 4100 metros, tomando las fotos oportunas. Y en fin, aquí nos vamos a quedar esta noche para mañana empezar el trekking. Ahí llego ya, que significa buenos días en quechua. Estamos en el campamento de Matacancha y hoy nos dirigimos en nuestro primer día de trekking, 4 de julio de 2010, hacia la laguna de Mitucocha, que se encuentra a 4225 metros. La temperatura es fresquilla, pero no llegamos a bajar de 0 grados, así que estupendamente. Muy bien, a ver qué tal se nos da. La aclimatación por el momento parece ser buena, ninguno tenemos ningún problema, así que esperamos tener éxito en nuestra aventurilla aquí en la cordillera del Guayguas. Bueno, en poco más de 2 horas, 2 horas y media concretamente, hemos alcanzado el paso de Cacanán Punta. Joder, Cacanán Punta. Ahora dejamos vistas como aquellas y hemos salvado estos 550 metros de desnivel desde el campamento de Quetzalcoatlán en la zona de Matacancha, y ya divisamos aquí la laguna de Pucacocha, que es Laguna Roja, y menuda planicie se nos abre aquí el valle. Nosotros continuaremos por esa planicie allí a la derecha hacia la laguna de Mitucocha, donde haremos noche hoy a 4225 metros. Alcanzamos este valle, dejando atrás allí el campamento Jana, extensión inmensa, y nos dirigimos hacia la laguna de Mitucocha a 4225 metros de altitud. Allí es donde vamos a pernoctar esta noche. Y bueno, decir que la etapa de hoy pues han sido como 8 kilómetros, quizá 9, 525 metros de desnivel, y vamos a tardar aproximadamente unas 6 horas y media, en plan tranquilo. Buenos días, 5 de julio 2010. Atrás dejamos la laguna de Mitucocha, de donde hemos partido hoy, tempranito a las 8 de la mañana, como viene siendo habitual. Y hoy iremos hasta la laguna de Caracocha a 4138 metros, pasando
por el paso de Alcaicocha, paso que realmente recibe el nombre de una laguna cercana, y el itinerario de hoy es un poco inédito, no es de lo más transitado, no es el oficial y nos ha parecido que es más interesante. Tenemos que remontar esta barrera de aquí y luego subir ese collaete a 4.700 metros, que son los pasos más o menos a la altura que tienen los que estamos haciendo, y bajar como digo, a la laguna de Caruacocha a 4.138 metros, donde dormiremos esta noche. Llevamos 2 horas y media, 3 horas más o menos, estamos como a 4.700 metros de altitud, por ahí nos ronda, y ya conseguimos divisar el paso de Alcaicocha, paso que mencionaba antes y que se encuentra pues eso, sobre esa altura, sobre los 4.700. Está a los pies de aquel pico que vemos ahora mismo aparecer por la derecha de las pantallas, allí, y bueno, el paso pues se encuentra ahí. Muy bonita la excursión de hoy, que será muy similar en cuanto a duración y desnivel a la de ayer. Ahora dejamos el paso de Alcaicocha. Bueno, el paso realmente no tiene nombre, le hemos empezado a llamar así, o la gente le está empezando a llamar así, porque hay una laguna cerca que se llama de esa manera, laguna que ahora va a aparecer en nuestras pantallas, a la que bajaremos y comeremos allí un poco. Muy bonito el paisaje, muy espectacular, y desde aquí decir que nos gustaría que ese paso se registrara como el paso de Nemio y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, club al que pertenecemos. Y a nuestra bajada de 4.800 metros, el paso de hoy, nos encontramos un incendio en nuestro camino, al que vamos a atravesar rápidamente, creemos que controlado. Bueno, estamos llegando ya a nuestro campamento. Jornada hoy de aproximadamente 9 kilómetros, 6 horas y media, 600 metros de desnivel acumulado. Ha habido un poquito de todo. Y esta es la laguna de Caruacocha. Está a 4.138 metros y es una de las más grandes del Guayguas. Aquí nos aparecen ya el Siula. Aquí a la derecha asoma el Yerupajá, el más alto de aquí de la cordillera del Guayguas. Creo que el segundo más alto del Perú. Y allí en la derecha, que ya va enfocándose en el medio de la pantalla, el Toro. Espectacular. Espectacular, espectacular. Bueno, para darle fin a hoy, como no cabe todo en la foto, una toma de vídeo. Esa es la letrina. Estas son nuestras tiendas. 1, 2 y 3. Luego la tienda comedor, la tienda de Nemio y la cocina. Está enclavado en un sitio como el que se ve. El Girisjanka, allí al fondo. El Toro, el Yerupajá, la laguna, Caruacocha y el Siula. Espectacular. Buenos días, 6 de julio 2010. Ya hace un rato que hemos recogido campamento. Atrás dejamos la laguna de Caruacocha, el Girisjanka, el Toro, el Yerupajá y el Siula, que ya le tenemos aquí más cerquita. Y hoy nos adentraremos a través del paso Siula a 4.834, 4.850, según referencias que se cojan, hasta Guayguas de 4.300 metros. A ver qué nos depara hoy el día. Hemos amanecido con nubes que con el sol
tornaban rojas y la verdad es que era muy bonito. Empezamos a subir el paso Siula, dejamos atrás el Girishanka, Toro y Yerupajá y Siula, y vemos caer esta pedazo de avalancha. Bueno, estamos en el famoso paso de Siula, 4.834 metros, algo sufrido. Los picos que nos vienen acompañando, que ya hemos nombrado durante todo el trayecto, y aquí nos aparecen unos nuevos como son el Carnicero. Ya nos queda bajada hasta Guayguas a 4.300, donde haremos noche hoy para mañana continuar con el trekking. Bueno, nos encontramos en el campamento de Guayguas, lugar que da nombre a la cordillera que estamos recorriendo, y aquí estamos descansando después de habernos tomado una merienda estupenda que nos ha preparado nuestro cocinero Ezequiel. Y bueno, han sido 8 horas, como 650 metros de desnivel y unos 13 kilómetros de distancia. Chris, hoy te has encontrado un poco chunga, ¿no? Sí, un poquillo. Esos síntomas de mal de altura. Espero que mañana se me pase, porque si no... Bueno, y el paso era de 4.834 y se ha dejado notar. 7 de julio, San Fermín, por cierto. Atrás dejamos nuestro campamento de Guayguas, estaba allá abajo. Montañas nevadas como aquellas en las que se encuentra el Carnicero. Y bueno, hoy tiramos en una jornada corta a través del paso Guayguas de 4.750 metros hasta la laguna de Viconga, donde hay unos baños termales, donde por la tarde pues haremos uso de bañador. Nada de río helado. Cristina viene quejada de mal de altura, se ha tomado una infusión de coca, lleva suero fisiológico porque también va chunguilla de la tripa, y a ver cómo se desarrolla la cosa, a ver si se la va pasando. Estamos llegando al paso, al Portachuelo, y Andrés, que tiene un dolor extraño en el pecho, le acabamos de dar una aspirina y opta por utilizar el caballo para llegar a los 4.750 metros de nuestro Portachuelo de Guayguas de hoy. Bueno, un repechillo después de bajar aquí el collado. Y aquí tenemos la laguna de Viconga, una de las más grandes, pero hay que decir que es artificial, pues está represada. Nuestro campamento hoy allí a sus pies, y nuestro baño en las termas a 40 grados centígrados nos está esperando. Bueno, estamos ya llegando al campamento en esta jornada que va a durar aproximadamente 5 horas y media. Son 475 metros de nivel acumulado, unos 10 kilómetros. Y bueno, aquí después de la presa
pues el río baja con bastante fuerza. Y la verdad es que el paisaje que dejamos a nuestra espalda es ciertamente espectacular. Llanuras que ya nos vamos acostumbrando a su grandeza. Y de las montañas, ¿qué vamos a decir? Y al final las termas. Piscinita en medio de los Andes, agua calentita, que se vea dónde estamos, ¿eh? Unas palabras. Unas palabritas. Está cojonuda el agua, dice. Calentita, calentita. Escurre el suelo. Tienes que saber nada. Buenos días, 8 de julio. Nos dirigimos hacia Cuyoc a través del paso Cuyoc a 4.950 y hoy nos vamos a adentrar en el mismísimo corazón de la cordillera del Huayhuas. Dormiremos a 4.600 y a ver qué tal se nos da. Esos mares de altura, esos constipados. Bueno, allí ya tenemos el paso Cuyoc, 4.950, casi 5.000. Este debe ser el pico Cuyoc, no lo sé, pero los glaciares están ahí mismo, ahí mismito. Y estamos atravesando una zona volcánica. Esta laguna es la caldera de un volcán. Y bueno, no nos extraña nada porque ayer nos bañamos en una piscina que tenían hecha, que salía agua de las piedras y salía a 40 grados centígrados. En el paso de Cuyoc, nuevas montañas se abren a nuestros ojos. Qué espectacular el paisaje que tenemos aquí. No sé si en la pantalla se puede apreciar las montañas del fondo. Qué verticalidad. Ahora sí puedo decirlo de espeluznante. Espeluznante. Es poco. Decir poco. Bueno, ya llegamos a nuestro campamento de hoy, campamento de Cuyoc. Ya dejamos el pico de Cuyoc, el paso de Cuyoc y estamos en la pampa de Cuyoc. Qué extensión, madre mía, llana aquí, impresionante. Todo Cuyoc. Allá al fondo el campamento, al que ahora vamos a llegar en 5 minutos. Donde haremos noche. El 9 de julio hemos salido de nuestro campamento de Cuyoc y hoy nos dirigimos a través del paso de San Antonio de 5.050 metros a la zona de Putatambo, un poquito más arriba, hacia Santa Rosa. Paso de San Antonio y montañas espeluznantes que se nos abren a nuestros pies. Carnicero, el Sarapo y el Xiula. Sarapo en primer plano, Xiula en segundo lugar, Yerupajá y el Rasa. La verdad es que la bajada que
que estamos haciendo desde el paso de San Antonio es verdaderamente espectacular. Qué glaciares, qué montañas, la laguna de Jurau, precioso, precioso. Me tengo que recrear porque es que es espectacular las vistas del día de hoy, y eso que está nublaete. Bueno, dejando atrás la laguna de Jurau, subiendo por la morrena del glaciar, llegamos a este valle, al valle de Sarapo, donde hoy tenemos nuestro campamento aquí. No sé si se puede ver, pero vamos, está allí el campamento. Van a ser como 9 kilómetros también hoy, unos 600 metros de nivel acumulado, y vamos a tardar como 6 horas y media. No está nada mal. Mañana remontaremos un poquito por allí para meternos hacia la izquierda, a buscar el paso del Rosario. En este sitio dormimos hoy. Buenos días, 10 de julio, ayer Yerupajá, los chicos ascendiendo por la ladera de la montaña, y el glaciar que se ve a los pies de ellos, pues es el glaciar por el que bajó Joe Simpson del Siula, que aquí aparece, aunque no se ve su cumbre. Esto es una protuberancia anterior, el famoso Joe Simpson, y abajo queda la laguna del Rosario. Y bueno, hoy 10 de julio hemos dejado nuestro campamento atrás en esta llanura, la llanura de Sarapo, a 4400 hemos dormido hoy, y nos dirigimos a través del paso del Rosario a 5070 hasta el pueblo de Guayapa, donde haremos noche, y digamos, o podríamos decir que es el fin del trekking, porque mañana tendremos que ascender al campo base del Diablo Mudo. El día es nublado pero estable, sin frío. Bueno, desde las cumbres del Siula, con el Yerupajá al fondo. Decía antes que aquel es el glaciar por el que bajó Joe Simpson. Joe Simpson, bajando del Siula por la lista norte, tuvo un pequeño accidente y fue abandonado por su compañero, creyendo que este estaba muerto. Y el compañero bajó hasta el campo base, que se encontraba ahí en la laguna de Sarapococha, donde aquella piedra negra. Y el tal Joe Simpson, abandonado, se metió por una reñimalla y bajó por debajo de aquel glaciar, apareciendo por todas estas piedras al cabo de los días, cuando prácticamente toda la expedición ya marchaba. Al final, pues salvó la vida. Decir que bajaba con una pierna maltrecha, y no sabemos la historia si perdió la pierna o no. Esa es la laguna de Santa Rosa, y esta es toda la llanura de Sarapo, pero yo quiero sacar el paso de San Antonio por el que vinimos ayer y la bajada que hicimos ayer. Es allí. El paso es aquel. Bajamos por allí, por allí, por allí, por allí, y hasta abajo, donde hemos dormido esta noche. Llevamos 250 metros de extensión y nos quedan unos tantos para llegar a nuestro paso del Rosario de hoy. Bueno, ahí nos vienen los chicos y las chicas. El paso del Rosario, 5070, y yo me he subido a un cerrete aquí un poquito más arriba, desde donde las vistas, pues bueno, son un poquito mejores que desde el paso. Este valle que aparece aquí abajo a la pantalla es el que tenemos que bajar hacia Guayapa, y bueno, más montañas nevadas de allí. Decir que Antonio, que está fuerte de narices, pues se ha subido allí a aquel cerrete de allí, al segundo negrito que vemos,
Y bueno, espectacular las vistas del Yerub Bajá, entre las nubes y el Xiula, también entre las nubes. Panorámica 360 grados desde este cerrete al lado del Collao del Rosario. Bueno, nos encontramos en el cerrete este que hay encima del Collado del Rosario. Quizá el collado tenga como 5090. El cerrete este debe estar como a 5120. Y bueno, paramos un poquito para tomarnos un refrigerio y bajar por este valle que aparece al pie de la pantalla y alcanzar nuestro pueblo de hoy, que será Guayapa. Hay que decir que aquí todos se descojonan con mis comentarios, pero queda esto para la posteridad. Bueno, y hoy en el Valle de Sequia, Ezequiel y Michel nos obsequian con una comida en esta gran pampa que nos llevará de camino a Guayapa. Voy a hacer 360 grados porque la verdad es que la extensión verde que hay aquí es verdaderamente espectacular. Y al fondo el Rasak. El boniato, ¿no? Aquí preparando el temita. Bueno, este es nuestro campamento de hoy. Se encuentra ubicado en el campo de fútbol de Guayapa, y aquí la portería. La ruta de hoy han sido como 16 kilómetros, 1500 metros de bajada, 700 de subida, y hemos tardado como 9 horas y cuarto. Realmente aquí le damos fin al trekking, creo, porque han sido 7 días, uno de ellos de aproximación por pista en furgoneta, y mañana comienza la aproximación al campo base de nuestra ascensión al Diablo Mudo. Así que realmente el trekking, pues podríamos decir que termina aquí.